Buenas noches. Ayer estuvimos tratando, con la ayuda del Señor, entender un poco y ver un poco si estamos creciendo. Lo de allá atrás, por favor, cuando sin darme cuenta bajo la voz, levanten la mano, por favor, porque a veces sin darme cuenta bajo la voz y allá ya no me escuchan. Eso me avisaron, así que le voy a agradecer si por favor pueden avisarme. ¿Cuánto estamos creciendo? Estuve pensando y mencioné ya ayer que Hernandarias hace 3 años, una lista bien elaborada, mostraba que teníamos 111 miembros en la lista de los miembros en comunión. 111 miembros. Pasaron 2, casi 3 años y se actualizó la lista, ahora en este diciembre, y tenemos 111 miembros. 4 ya no están y 4 se volvieron a bautizar, o sea, se bautizaron. Entonces yo me pregunté, ¿crecimos? ¿Avanzamos? ¿Qué les parece? No sé cómo serán las otras congregaciones, no sé. No conozco, algunos que otros. Pero me preocupó esto. Me preocupó que en 3 años apenas nos mantuvimos. Y el pasaje que leímos ayer, en donde el Señor dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fuimos puestos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, para llevar frutos. Y si en 3 años una congregación apenas se mantiene, hermanos, no llevamos frutos. Bueno, se convirtieron 4 personas, gracias al Señor, que se bautizaron en este último bautismo que hizo el hermano Elizabeth. Alguien se ocupó de esos 4 para que se convierta también. No podemos decir que no. Pero mirando así los números, apenas nos mantuvimos. Esto me llevó a mí a pensar en este retiro. Pensar en este retiro y tratar de hacer un diagnóstico. ¿Dónde está nuestro problema de falta de crecimiento, de falta de desarrollo, de falta de avance? ¿No se preguntaron esto también, hermano? Si no hay un crecimiento, si no hay un avance, si no hay desarrollo, no hay conversión de almas, ¿no sería normal que estemos nosotros tranquilos sin evaluar a ver cuál es el problema? Y esto me llevó a pensar en este tema. El Señor prometió edificar a su iglesia. El Señor prometió edificar a su iglesia. Y vamos a ir a Mateo capítulo 16. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, el verso 18. ¿Quién va a colaborar con la lectura? Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias. Por mucho tiempo
pensando en que el Señor es fiel y va a edificar a su iglesia. Y por cierto, el Señor es fiel y Él prometió edificar a su iglesia. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y me consolé también pensando en que el Señor va a proteger a su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una situación, ¿puedo mencionar una cosa? Sí, hermano, adelante. Hay una cosa que me preocupa y siempre se menciona el peligro de caer en el conformismo. Sí. Explico qué significa eso. Una congregación que hace años no solo se mantiene el mismo número, sino se va decreciendo, diría yo. O sea, en vez de aumentar, va a mermar. Va menguando. Pero actualmente todas las congregaciones, especialmente de Asunción, que yo sepa, se festeja en grande cuántos años de vida institucional se tiene. Se hace, en fin, fiesta grande, cena, no sé, se festeja porque 40 años cumplimos, 30 años cumplimos, años de vida, pero a nadie le preocupa, hermano, la falta de crecimiento. No quiero generalizar. Cuando digo a nadie, no es tanto así, habrá uno que está preocupado, pero como iglesia, hermano, no hay una carga. No hay una carga. No hay una carga. ¿Coincidimos con lo que dice el hermano? Decía que me conformaba con dos cosas. Que el Señor prometió edificar, y lo digo delante del Señor, creo en la fidelidad de las promesas del Señor. Creo, de todo corazón. Y me consolaba pensando que el Señor guardará a su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los poderes del infierno, las maquinaciones, las artimañas, las astucias. Pero aquietándome delante del Señor en estos días, hace ya un tiempo, quizás lo que voy a mencionar para muchos ya puede ser hasta repetitivo y hasta puede ser que ya hace años se entiende, puede ser, no sé. Pero el Señor me reveló que el Señor prometió edificar a la iglesia sobre cierto fundamento, sobre cierta base. ¿Qué dijo el Señor? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. A veces un pequeño pasaje tiene mucha enseñanza como este. Vemos en este pasaje que el Señor es el fundamento, que el Señor es el dueño, que el Señor es el edificador de su iglesia. Es cierto. Vemos también que el Señor prometió edificar a su iglesia. También es cierto. Vemos también que el Señor prometió guardar a su iglesia. También es cierto. Pero nos olvidamos y no se nos amanece, hermano, de que el Señor prometió edificar a su iglesia sobre cierto fundamento. Sobre un fundamento específicamente. Y sobre esto quiero hablar en esta noche. Posiblemente no vamos a leer mucho pasaje. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3. Y como dije anoche, quiero analizar juntos, hermano. Ninguno de los que pasamos aquí enfrente no nos consideramos maestros. Estamos aprendiendo, estamos en la lucha y muchas veces nos sentimos muy necesitados. Yo me siento muy necesitado. Veo que si no estamos totalmente, si yo no estoy totalmente en las manos del Señor, el Señor no puede hacer mucho. Como alguien dijo, la cuestión del creyente no es si tenemos o no,
al Espíritu de Cristo. El verdadero creyente tiene el Espíritu Santo. La verdadera pregunta es si el Espíritu de Cristo nos tiene en su mano y somos dóciles en su mano para, por ejemplo, presentar el Evangelio con poder. Con poder. Porque no somos nosotros los que convencemos a las almas a venir a los pies de Cristo. Y eso vamos a leer también más adelante. Pero 1 Corintios capítulo 3, el verso 11. Antes de leer, ahí en Mateo 16, 18, el Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí dice, ¿quién va a leer el verso 11? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre... Hasta ahí, el 11. El Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero hermanos, en la práctica, ¿quién quiere ayudarnos? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Porque, hermanos, tenemos que preocuparnos. Es para preocuparnos. Si no hay un desarrollo, si no hay un crecimiento, si no hay un avance, pero hay una promesa explícita de que el Señor prometió edificar, prometió guardar, pero en la realidad no vemos eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso, hermano, es lo que me llevó a mí a estudiar, a investigar. ¿Por qué la falta de avance? ¿Por qué la falta de crecimiento? Y estoy seguro que aquí está el problema. El Señor dijo que sobre cierta base, sobre este fundamento, Él iba a edificar a su iglesia. Y aquí dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pregunto, hermano. Quiero que colaboren conmigo. ¿De qué manera nosotros podemos poner otro fundamento a nuestro servicio? ¿Qué les parece? Nuestras propias ideas. ¿Sí? Y lo que usted leyó anoche en ese escrito, porque escribió ese hermano, Sí. ¿quién es el que sustituye a la cabeza? Sí. Es el hombre en la obra del Señor. Sí. Lo que se leyó anoche, dice el hermano que escribió ese material, que es fácil distinguir la raíz del problema de la iglesia de hoy. En las iglesias he visto el hombre y no Cristo. El Cristo, como dice, el Cristo victorioso, dice. A Él le tenemos escondido a nuestra espalda y aparecemos nosotros. En otras palabras, pero eso es lo que dice. Y aquí este pasaje, volviendo a este pasaje, dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Para entender, hermano, esto, vamos a leer otro pasaje. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Hay una declaración del Señor que me parece muy interesante. Primero vamos a leer el verso 49. ¿Quién quiere leer? Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos capítulo 1, el verso 8. Otro hermano que quiere leer, por favor. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Un pero, y ahí quiero que nos detengamos. Ahí quiero que pensemos un poco. Yo le voy a enviar la promesa de mi Padre. En Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder, dice. Un revestimiento de poder. Pero hay un pero aquí, dice, pero quédense en Jerusalén. Mientras no estén revestidos de poder, no hagan la obra. No pretendan servir al Señor si no es con este poder. ¿No es esto lo que quiso decir el Señor? Y si analizamos, por ejemplo, ahí en Lucas el 24, 45 en adelante voy a leer, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y luego dice el 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos. ¿Cómo dice? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis vestidos del poder de los altos. Hermano, quiero que nos enfoquemos en el orden en que escribió Lucas aquí. Él dice, fue necesario que el Cristo padeciese, ¿verdad? Fue necesario que el Cristo padeciese. Fue necesario, ¿qué cosa también? Que resucitase de los muertos. Que el Cristo resucitase de los muertos. Y es necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es necesario. Pero aquí viene un pero, hermano, y ese es lo que yo apunto ahí. El Señor le dijo, todas estas cosas fueron necesarias y es más, es necesario predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y yo voy a le voy a enviar en sus corazones el Espíritu Santo, aquel poder de Dios. Pero esperen ese momento. No hagan la obra sin mi poder, sin el poder del Espíritu Santo. Anoche o esta mañana mencionó Eliezer que un dicho del hermano José, que la predicación del Evangelio es una invasión, ¿cómo dijiste, Eliezer? La invasión del reino de las tinieblas. Sí. Nosotros nos metemos en el reino de las tinieblas para rescatar a aquellas personas que están, ¿cómo se puede usar? ¿Qué término se puede usar? Perdidas. ¿Cómo? Perdidas. Aquellas personas que están siendo esclavos del maligno, presas del maligno. Y nosotros nos metemos con el Evangelio ahí. Llevamos el Evangelio. Es posible, hermano, es posible liberar a alguien del poder de Satanás si no estamos llenos del Señor. Si el Espíritu Santo no nos tiene en su mano y nos da la palabra y nos da la actitud y la palabra llega al corazón y desarma cualquier argumento. ¿Es posible llegar y rescatar un alma sin el poder de Dios? No es posible, hermano. Y pregunto, ¿por qué no se convierten las almas? ¿Vemos la respuesta, hermano? En el mandaria.
que se convierten, la mayoría de los que se convierten, Él tiene su parte, en alguna medida, y los hermanos saben de quién estoy hablando. En alguna manera este hermano le predicó. Y este hermano, cuando predica, yo no lo entiendo. No sabe hilar ni siquiera muchas veces los mensajes. Y muchas veces pensé en esto. Y descubro lo siguiente: el Evangelio no consiste en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Y por eso se convierte. Por eso. Aquí dice: quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. No sé, hermanos, cuál sea nuestra experiencia en nuestras congregaciones, pero yo descubro, y los hermanos hermandarios van a coincidir conmigo, no estamos siendo en forma. Necesitamos, y ese es un caso nomás, mencionar en la predicación del Evangelio. Todos los trabajos, todos los servicios deben ser en la dirección y en el poder del Espíritu Santo. ¿No les parece? Ahí va a haber resultados. Hay un versículo que dice en San Juan 15:4. Sí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Sí. Yo creo que ahí también está el problema. Vamos permaneciendo, ese permanecer, Sí. Permanecer unido a la vida. San Juan, capítulo 16. Me llama la atención lo que dice el Señor allí también, San Juan, capítulo 16. ¿Quién quiere leer, por favor, el verso 7 y el verso 8? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sí. El Señor declaró: pero yo os digo la verdad. Os conviene que me vaya. Os conviene que me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Y digo más si me fuere, os lo enviaré. Y ahí el verso 8. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Él convencerá. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convencerá. El Espíritu Santo mismo. No es de balde que el Señor dijo: no hagan la obra antes de ser llenos del Espíritu. Antes de que el Espíritu Santo venga en vosotros. Ahora, hermano, quiero decir algo. Sí, adelante. Sintetizando y analizando, estamos analizando la marcha de la obra del crecimiento. Sí, Y se entiende bien que la obra es del Espíritu Santo. sí, Y estamos convencidos, sin duda. Pero como dijo un hermano, un escritor de un libro que hace poco leí, y eso me dejó muy preocupado, él descubrió del por qué la falta de crecimiento, de desarrollo, y por qué las almas no se convierten. sí. Y él llegó a la conclusión de que el Espíritu Santo está contristado en medio de su pueblo. Sí, Porque hay muchas actividades, hermanos, del hombre en la congregación actualmente que ocupa el lugar del Espíritu Santo. Obras humanas, pensamientos humanos, ideas humanas que
que no son espirituales, que están invadiendo actualmente nuestras congregaciones. Yo no pienso en otra cosa sino en nuestra denominación neotestamentaria. Hay muchas actividades, hermanos, y eventos que se va inventando cada vez más. Y las iglesias ya no es una iglesia, sino es una sede social. Se llenan de actividades sociales y para eso estamos prontos para invertir y pronto estamos para cooperar. Todo el mundo se moviliza, pero son actividades que es del hombre, no es del espíritu. Sí. Discúlpenme que hable así tan crudamente, pero analizando también de mi parte, saco esa conclusión. Sí. El Espíritu Santo contristado. Hermano, ¿qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Yo creo que deberíamos empezar ahí. Aquí hay que tener en cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Quien vino a morar en nuestros corazones para tomar el control y gobernar nuestras vidas. Cuando nosotros no cedemos, cuando nosotros no endurecemos al gobierno del Espíritu Santo, ¿qué ocurre con el Espíritu Santo? Se contrista. Él no puede tener el control, no puede gobernar. Y entonces servimos al Señor en el poder del hombre. Y lo que dice Eliezer, coincido, porque a veces las actividades sociales que nosotros organizamos afectan a las reuniones de la iglesia. Actividades sociales que nosotros organizamos. El horario de reuniones. Entonces, hace falta un examen y analizar nuestras prioridades como están ordenados. ¿Cuál puede ser un sinónimo de contristar? Entristecido. La palabra del Señor habla de no apagar al Espíritu. No apagar. Ahora, otro pasaje. Y este es el pasaje que yo mencioné ayer, pero quiero leer porque me parece muy interesante. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. El verso 46 al 49. Voy a leer. Dice Lucas capítulo 6, el verso 46 al 49. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero dice, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, os indicaré a quién es semejante. Aquí el oír no significa simplemente escuchar. Eso no sería suficiente, ¿verdad? El oír del que habla aquí el Señor no es simplemente escuchar, sino obedecer. Dar un paso más. Alejandro, Sí. en Mateo dice cualquiera que me oye esta palabra y las hace. Y las hace, ahí está, la obediencia. Dice
todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice también aquí, os indicaré a quién es semejante. ¿Y a quién es semejante? A un hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Y luego dice que cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, estamos hablando de que el Señor prometió edificar a su iglesia, ¿verdad? El Señor prometió edificar. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y estamos diciendo que el Señor prometió edificar a su iglesia, pero sobre ese fundamento que quedó establecido. Sobre ese fundamento. Y aquí menciona que aquel que vino al Señor, oyó su palabra y obedeció al Señor, es semejante a un hombre que al edificar una casa, dice que cavó, se fue al fondo y cavó, ahondó. Eso significa, hermano, limpieza, ¿no? Tirar afuera, limpiar. ¿Qué mencionó? Dice uno. Limpiar todas las cosas que obstaculizan nuestro posicionamiento sobre la roca. ¿Cuántas cosas puede obstaculizar? El trabajo, el estudio, la familia, diferentes ambiciones. ¿Cuántas piedras sueltas y basura están tapando de nosotros aquella roca? Y es necesario tomar una decisión y tirar afuera todo eso y posicionarnos ahí. Posicionarnos ahí. Y puede venir el enemigo con su fuerza. Interesante porque en el contexto de este pasaje menciona tres fuerzas: la lluvia, el viento y el río. Fuerza de arriba, fuerza de costado y fuerza en la base. Y esto coincide con los tres enemigos que tenemos los cristianos. Terrible poder de Satanás atacando a lo suyo. Pero si estamos posicionados ahí donde debemos de estar, sobre aquella roca sobre la cual el Señor prometió edificar a su iglesia. Y el mundo que invade la congregación. Sí, ni hablar de eso. Ni hablar de eso. Las diferentes actividades. Las diferentes actividades. ¿Cómo encaramos o cómo decidimos cómo hacer las diferentes actividades? No sé si me explico. A veces perdemos de vista de que Cristo es la cabeza del cuerpo y de que Él es el que debe dar la orden a los miembros. Y en obediencia a la orden y al mandato de Él, hacemos la obra, nos olvidamos de eso. Y caemos en un consenso. A mí me gusta así, a fulano así, y tratamos de consensuar. ¿Es eso la dirección de la cabeza? ¿Está bien eso? ¿Es la forma correcta? Es acomodar ideas. ¿Cómo? Es acomodar ideas. Sí. Sí. Se está hablando justamente de reemplazar principios divinos por estrategias humanas. ¿Verdad? Yo creería que justamente estamos en distintas congregaciones acá. Sí. Pero hay una preocupación, por ejemplo, que ve el hermano Eliezer, que no en todas las congregaciones están, pero que el mundo, o sea, se está espiritualizando en cosas mundanas. Y justamente deficiencias que tenemos como congregación se están reemplazando. Yo creería que justamente ahora podríamos identificar esos problemas y tenemos que sacar eso de nuestra congregación. Porque si mantenemos y no le llamamos pecado al pecado, no vamos a poder justamente sacarlo, porque se está volviendo algo normal.
Por ejemplo, una idea. Sí. Siempre se habla de las ofrendas. Estamos deficiencia de ofrenda, ¿verdad? Y muchas veces los hermanos no ofrendan y de repente se buscan estrategias humanas para reemplazar justamente esa deficiencia y se hace otro tipo de cosas para recaudar fondos para la iglesia. Y sabemos que humanamente hablando, si hacemos estrategias va a tener resultados, pero no son principios bíblicos. Y así sutilmente vamos metiendo cosas, Aceptando. y nosotros lo que tenemos que hacer es identificar y no permitir hacer un corte, porque si continuamos con esto va a entrar de a poquito y cada congregación puede llegar a caer, porque hay mucha liviandad espiritual hoy en día, y si nosotros no identificamos y decimos esto es pecado, esto no hay que permitir, vamos a continuar. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo. Entonces sería interesante justamente identificar esos problemas y como líderes tenemos que ver la manera de cortar eso que nos siga. Por eso me parece muy interesante lo que dice el hermano. Coincido totalmente con él. Yo quiero contar una experiencia Sí. que tuve en un lugar y se iba a ofrendar. Entonces, cuando lo ofrenda. Y no sé, justamente, me voy a parar. Justamente yo salí de la reunión. En ese momento, cuando se estaba hablando de la ofrenda y había lleno, el local estaba lleno. Yo tuve una reunión importante. Y nosotros estábamos ahí con ella. Y yo salí cuando se estaba realizando la ofrenda, salí, no sé para qué, pero era urgente y salí un rato. Fui al baño, creo. Y cuando volví ya los hermanos estaban repartiendo. No estoy hablando de otro grupo, de nuestro grupo actualmente. Pero no es tampoco el Paraguay. No es. Y ya la bolsita ya iba recorriendo. Ya estaba corriendo la bolsita. La bolsita. Y yo vine y le dije al hermano, ¿y esto qué? No me di cuenta, mi impulso, dije, ¿y esto qué significa? No sé, el hermano está recaudando ofrenda. Y una de hermano en pasaje. Te apretó eso. Y yo quedé ahí mudo, todo ruborizado, no, sí, me quedé mal, me quedé muy mal. Y después le dije a los dirigentes, si yo supiera que ustedes iban a recaudar ofrenda para el pasaje, así como hicieron, yo no iba a, ahí yo iba a decir a ustedes que no hagan eso, porque no es bíblico. Tuve que ser bien franco y sincero con ellos. Y esa práctica ya está instalada. Sí. ¿De dónde se copió eso? Y nosotros, hermanos, no estamos libres también de práctica que se quiere copiar para cubrir una deficiencia, por no decir una desobediencia. ¿No lo aprende por eso? Entonces se busca el camino más fácil y el camino más práctico, como se dice, para recaudar ofrendas. Y yo quiero pedir perdón, no sé si cabe pedir perdón lo que estoy mencionando, que a mí estoy sumamente preocupado, por eso dije lo que dije, que nuestras iglesias, nuestros locales, no es iglesia, este no es una iglesia, es un local, pero nuestros locales, hermanos, se llenan, ya no es un lugar donde se reúnen para adoración al Señor, sino para festejo. No digo que se hace todo el tiempo, pero se tiene día de tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, se invierte, se decora de una manera increíble, ¿no? Y actualmente es una epidemia, hermano. Es un virus que va tomando cuerpo, y como dice Adán, nosotros tenemos que analizar, ver y tratar de sacar esas cosas, como vos estás diciendo. Me llama la atención el cavar y ahondar, que significa sacar lo superficial hasta encontrar cosas sólidas, porque actualmente cada vez está más hondo, hermanos, ese tema que está tocando.
yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. Vamos perdiendo de vista. Sí. Yo me siento en la obligación y en la responsabilidad de decir lo que estoy diciendo, porque esa es la realidad. Sí. Estoy sumamente preocupado. Y esta es la oportunidad, hermano, para descargar y de sentirme tranquilo y libre también por haber mencionado lo que estoy diciendo. Perdónenme. Sí. Esta actividad, hermano, todo lo que estamos aquí, en alguna medida asumimos cierta responsabilidad de nuestra congregación, ¿verdad? Cada uno, hermano, sabemos la situación de nuestra congregación. Y sabemos qué es aquella cosa que dijo el hermano, que vemos que está mal y que hay que darle un corte. ¿No les parece? Me gustó el enfoque del hermano. Hay muchas cosas que estamos, ¿cómo digo? Espiritualizando. Cosas que copiamos del mundo, que traemos del mundo. Bueno, vamos a otra vez a 1 Corintios capítulo 3. Quiero rogar a un hermano si por favor puede leer el verso 10, por favor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Creo, hermano, que podemos tomar como una base. Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima. Pero después dice, pero cada uno, ¿qué dice? Mire, observe, analice cómo están pretendiendo edificar. Me llama la atención esta palabra que usó Pablo acá. Pero cada uno mire. Y yo anoté aquí sinónimos de mirar. Cada uno mire, analice, examine, observe cómo está edificando, sobre qué base, sobre qué fundamento. Estar seguro de que la forma que voy a edificar sea sobre ese fundamento sólido, porque si no, hermano, no hay, ¿cómo voy a usar? ¿Qué término voy a usar? No hay garantía de que haya resultado. Hermanos, como anoche dije, ¿cuántas personas a veces dan profesión de fe y no se convierten? Partiendo de la base de lo que explicó el hermano hoy, que conversión es cambio. No se convierten. Dan profesión de fe, a veces permanece un tiempo y no se convierten. No permanecen. Se van. ¿Algún problema hay? Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermano, permíteme por favor. ¿Cuál es el mensaje que debería dar el mensajero en esa reunión? Llamémosle esa noche. ¿Cómo? ¿Cuál es el mensaje?
de hacerme de convertir. Pero ¿cuál es el ingrediente, llamémosle así, el ingrediente para que lleguemos a la conversión? Es decir, para que esa persona llegue a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Sí, le voy a leer un pasaje. San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. 12, 1, 2. San Juan 12. El verso 32 y el verso 33. Quiero que leamos, por favor. ¿Qué dijo el Señor ahí? ¿Quién quiere leer? Yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Sí. Dijo el Señor aquí, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La pregunta del hermano, el ingrediente. El ingrediente. Hermanos, como dije hace un rato, no somos, hermanos, nosotros lo que convencemos a la alma, lo que atraemos a las almas. Es Dios mismo por su Espíritu. Cristo dijo que si Él era levantado de la tierra, eso habla si Él diera su vida como sacrificio por el mundo, por los pecadores, Él mismo tiene el poder para atraer hacia sí a los pecadores, para convencer, Él mismo convencerá. No sé si se responde, pero a veces cuando el mensaje no es dado en el poder y en la dirección del Espíritu, hermano, no produce ningún efecto. No produce ningún efecto. Hermano, Sí. aquí significa que la persona que está dando la palabra, Sí. la misma persona no está en condiciones, digamos, para que tenga su vida misma no está correctamente para hacer eso, para entregar la palabra y que tenga fruto. Yo lo que digo, hermano, lo que creo es que los mensajeros debemos estar en las manos del Señor. Sí. Adelante. Quería pararme porque al lado no me van a oír. El hermano habló de una persona que se convierte, pero luego no permanece. Y pregunto yo, hay varias madres acá. Esta criatura recién nacida, ¿qué hace una madre fiel? ¿Qué hace? ¿Cómo? Se alimenta, está cada 3 horas. Te cuida. Yo hablo de una madre fiel. Te cuida, te alimenta, te acompaña, hasta que pueda ese niño ya pueda mantenerse. El problema que yo veo es el acompañamiento del nuevo convertido hasta que se arraigue, hasta que pueda comer por sí solo. Y ese trabajo no todos hacen y no todos saben hacer. Hermano José, no todos tienen también el don Sí, para hacer ese trabajo. sí, porque a una criatura recién nacida se le puede dar un alimento sólido y le va a enfermar. Entonces, este es un tema que a mí me preocupa, porque tengo, por la gracia de Dios, mucha experiencia en esto. El nuevo convertido tiene
consagración requiere sacrificio del discipulador, requiere dedicar tiempo, requiere todo, mucha oración y acompañamiento. Y quiero nomás mencionar a una persona que nosotros con mi esposa discipulamos 2 años, todos los jueves, y quedó plantada, arraigada hasta ahora. Ahora no puede venir más a las reuniones, pero ella tiene un grupo de 10 personas que ella ganó y empieza a discipular. Están llevando fruto. Ese es un tema que preocupa. Porque el nuevo convertido en una nueva criatura, y hay que cuidar muy bien, porque si no el trabajo se diluye, no resulta. Ese es un tema que hay que preocupar. ¿Cuánto están preparados para discipular? Y el pastor o anciano tiene que ser muy cuidadoso, es un vigilante. Tiene que vigilar cómo están los miembros, quién está retrasado, quién está con problemas, y acercarse. Tiene que tener don de exhortar. No es cuestión de decirle, no venís más a la reunión, hay que acercarse, ponerse a nivel de él y animarle. No reprochar. Sí. No sé si Sí. me pueden entender los demás. Gracias. Hermano, me permite, estamos hablando de conversión, de arrepentimiento, y ahora estamos discipulando, todo está bien. Pero lo digo otra vez el ingrediente, el punto central del mensaje, el que le va a confundir al pecador de su estado, de su situación de perdición. ¿Cuál es? Me permite decirle, puede escuchar en Hechos, el capítulo 8. El verso 23, el primer discurso de Pedro, hablando de quién, del Señor Jesús, dice acá en 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándoles. Habló de la crucifixión del Señor. Después, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese entregado por ellos, retenido por ellos. Habló de la resurrección de Jesucristo. Y el 32, otra vez, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y dice acá, al oír esto, se compungieron de corazón. Ya no podían más resistir. Entonces dice Pedro, varones arrepentidos y bautícense en mí. Y entonces dice, a mí me parece que justamente la falta de permanencia de aquel que hace su profesión de fe en los sucesivos tiempos, a veces cuando, ¿cómo se dice?, se apaga ese creyente.
Entonces, porque no comprendió el mensaje central del Evangelio que se trata de su salvación. Sí. Y por eso es que se habla mucho hoy por hoy acerca del convertido, porque la conversión tiene brazos arraigados en la teología, filosofía, en fin. Pero esta parte de llamarse es escaso hoy por hoy. Yo considero que hay dos cosas a tener en cuenta acá. Uno es lo que dijo el hermano José, creo que es fundamental. Aquellas personas que dan profesión de fe se convierten. Ahí se les cuida, se hace el trabajo de discipulado por un tiempo prudencial. Él menciona que trabajó por 2 años con una hermana. Cada uno tenemos nuestra experiencia. Nosotros hemos trabajado por 1 año y medio, por ejemplo, con un hermano, con otro con 1 año. Y eso tiene resultados. El ser constante en el cuidado, en el trabajo de discipulado. Pero está también el otro aspecto. Puede ser que la persona que dio profesión de fe no entendió todavía. No entendió. Pero también es una oportunidad para acercarnos a él y hablarle personalmente, ¿verdad? Está que entendió, que se convirtió, que tuvo una experiencia real con el Señor. Y uno se arrima, enseguida uno percibe. Enseguida uno discierne si se convirtió, si tuvo esa experiencia con el Señor. Y ahí uno hace un acompañamiento minucioso y constante. Y hermano, es maravilloso como el Señor hace la obra. Pero está también aquellos que dan profesión de fe y no se convierten. Y nos descuidamos de que es una oportunidad para evangelizar también. Sí. ¿Me permite? Sí, adelante. Voy a parar de nuevo. Por la gracia de Dios, con mi hermano Daniel, nosotros ministramos varios años como ancianos en la congregación de Dios. Y en una ocasión, dio profesión de fe un joven, con cabellera larga, y dijo que había aceptado al Señor. Y en la siguiente reunión apareció bien cortito, bien peluqueado, y pidió su bautismo. Era ya un joven maduro. Y nosotros con Daniel hablamos con él y no palpamos que era un convertido. Hicimos varias preguntas y no satisfizo su pregunta. Entonces dijimos a él, vamos a esperar un poco más. Luego, un tiempo después, volvió a pedir su bautismo y nos dijo, por favor, ustedes me van a matar, yo quiero bautizarme. Volvimos a conversar con él y el Señor nos dio el discernimiento de que no era un convertido. Y después no aceptamos su bautismo. Después descubrimos que era un joven mundano, perverso, y quería entrar entre las chicas. Había muchas chicas, lindas chicas, quería entrar ahí. Y no bautizamos, ese porque no palpamos, no descubrimos, no discernimos que era un convertido. Ahora, un verdadero convertido, según la palabra de Dios, hay que proceder a su bautismo y después el discipulado. Nosotros a veces queremos discipular primero y después bautizar. En el momento cuando se discierne que es un convertido, hay que proceder a su bautismo y después el discipulado, el acompañamiento. Cuento esto porque es interesante el tema que el hermano está tocando.
Sí, ya para cerrar, nuestra hora llegó. Recuerdo en Hernandaria había una señora una hermana, decía ella, que vino de los bautistas. Y se empezó a integrar en la congregación. Era vecina ahí de Pablo Benítez, no sé si usted se acuerda. Y ella quería que se le reciba como miembro de la congregación. Y fuimos a visitarle con el finado hermano Pablo Benítez. Y todo lo que nosotros le preguntamos, excelente respondía, pero no convencía. Entonces le preguntamos que nos cuente su experiencia, que ella nos cuente de su boca su experiencia, cómo llegó a los pies del Señor. Ahí nunca más se fue a la Roma, nos tuvo que contar. Y qué importante es estar preparado para discernir eso, porque meter en la congregación personas que no son creyentes es un problema. Es un problema. En Hernandaria una vuelta vivimos una experiencia bastante particular. Un joven se bautizó, estuvo por un buen tiempo y un buen día nos llamó a mí y al hermano finado Pablo Álvarez y nos dijo: hermano, esa experiencia que ustedes hablan, yo nunca tuve, dijo. Nunca tuve. ¿Y por qué te bautizaste entonces?, le dijo Pablo. Mi papá demasiado quería que me bautice. Me insistió. Y bueno, dice, me bauticé, dice. Y hablamos varias veces con él, llegamos a la conclusión de que no era creyente. No se convirtió y era bautizado. Qué importante es que el que hace el discipulado, el que se acerca a las personas que dan profesión de fe, estén justamente, como estamos diciendo, en las manos del Señor para discernir eso, para entender, para comprender eso. ¿No le parece? Muy bien. Llegó nuestra hora. Bien para Carlos, el hermano, está presente. Señor, diga su palabra. Vamos a cantar el himno para terminar. 441. Salva
eres limpio y recto. Ciertamente luego se despertará por ti, hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y realmente, y comienza diciendo, si tú de mañana buscares a Dios, que realmente sigamos todos buscando de mañana temprano a Dios, para que Él nos ilumine, nos muestre dónde está el problema. Porque puede ser que suceda como Malaquías 3, sucede que el pueblo pensaba que todo estaba bien, pero sin embargo tenían un gran problema. Entonces vamos a terminar con la oración. Nuestro amado Dios y Padre Celestial, gracias porque tú nos has hablado en esta noche, sentimos tu presencia, tu poder en nuestras vidas. Queremos clamarte, rogarte, Señor, que tú puedas tener misericordia de nosotros. Somos indignos y pecadores, pero tú tienes abundancia de misericordia por cada uno de nosotros. Te clamamos, Señor, que tú puedas mostrarnos lo que está obstaculizando el crecimiento de tu iglesia, Señor, y que desde aquí podamos salir y realmente el próximo año tu iglesia pueda crecer, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, entonces hasta aquí nuestra reunión. Voy a decirle a mí. ¿Sí? Una cosa, me pidieron las cocineras. Si los té no se puede llevar todo en la cocina a la noche ya, así para que les puedan cargar todo ya a la mañana. Así para que ellos puedan trabajar, continuar trabajando tranquilos. Vale. Y la lista para mañana es Fabián Flores, Lidudino Meaurio, Hernán Duarte, Josía Benítez, Néstor Medina, William Troche, Fabriciano Fariña, Leocadio Gamarra, Rosy de Portillo, Elizabeth Gómez, Natividad de Meaurio. Los que se van a quedar, me imagino, para la orientación. Buenas noches a todos.